empezamos. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase de hoy y les comparto. Bueno, entonces habíamos visto en la última clase un ejercicio, bueno, brevemente, ¿no? De lo que son la parte de los ejercicios de mallas. No se olviden, la idea es que nosotros, de alguna forma, con esto que estamos viendo ahorita, es sistematizar la resolución de ejercicios en este sentido de circuitos eléctricos, ¿no? Pero básicamente es la aplicación de lo que son leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Entonces, a partir de eso, nosotros realizamos todo este análisis, ¿no? Bueno, entonces hemos puesto un ejercicio y nos habían pedido que calculemos las corrientes, en este caso corrientes de malla, ¿no? Y no se olviden algo que aquí es interesante, que a veces suelen confundirse. Se llama, bueno, la malla es por donde está circulando la corriente, ¿no? Si ustedes ven, al final del día lo que hacemos es ley de voltaje. Se calcula corrientes de mallas, pero se aplica ley de voltajes. Ya vas a ver luego en el siguiente método, que en cambio es por voltajes de nodo, en donde se hace leyes de corriente, pero se calcula, se determinan los voltajes, ¿no? Es como algo sí, complementario. Bueno, ya hemos visto cómo se desarrolla esto en cuanto a la parte de las mallas. Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionar la dirección de las mallas, ¿no? O cuántas mallas existen. Pues, normalmente las mallas va a depender de la cantidad de elementos que tengamos dentro de un circuito. Entonces, realmente es muy sencillo de ver, ¿no? Buscamos de donde exista un lazo, este lazo cerrado, y de alguna forma ponemos la corriente y vamos enumerando las corrientes, ¿no? Estas corrientes, habíamos dicho que lo que hacen es polarizar los elementos de acorde a la dirección que tenga la corriente, ¿no? Y para realizar las ecuaciones, lo que son leyes de voltaje de malla, siempre tenemos que tener en cuenta en qué malla estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que había planteado, yo les había dicho que nosotros podemos calcular lo que son las mallas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta primera ecuación. Entonces, lo primero que hay que ver es cuál es la dirección de la corriente. En este caso, la corriente I1, que bueno, esta no le vamos a tomar en cuenta inicialmente, ¿no? Cuando me refiero a I1, esta de aquí, inicialmente no les tomo en cuenta, sino la corriente I1, lo que está circulando de esta forma, ¿no? La I1, ¿sí? Pues si vemos cómo circula esa corriente, obviamente va a polarizar a este elemento resistivo, ¿no? No se olviden, la corriente de alguna forma polariza los elementos pasivos. Y más adelante en el siguiente, bueno, en el siguiente capítulo que vamos a ver la parte de corriente alterna, en la introducción al menos, ahí también vamos a ver que polariza a los inductores y a los capacitores, ¿no? Sí, bueno. Pues la corriente 1 y 1 circula de esa forma. Pueden poner en sentido horario o en sentido antihorario, da lo mismo, ¿no? Lo que sí deben hacer es que ambas corrientes, tanto I1 o las corrientes que existan de malla, tienen que tener el mismo sentido, sea horario o sea antihorario. En los libros normalmente van a encontrar en sentido horario, eso suele ser muy normal, ¿no? Pues si vemos aquí, para el primer elemento, estamos viendo que la corriente ingresa por el punto negativo en la fuente. Vemos aquí, ingresa por el punto negativo, ¿sí? Eso quiere decir que en las leyes de voltaje, no se olviden leyes de voltajes, la sumatoria de voltaje debe ser igual a 0, ¿no? Le pongo 15 menos 15 voltios, porque ahí tenemos el voltaje de la fuente, ¿sí? Luego vamos a la siguiente resistencia, en este caso, por ejemplo, la de 5, puede ser cualquiera, ¿no? Ya depende cómo ustedes se acostumbren. Yo normalmente lo que hago es de igual que el sentido de las manecillas del reloj, ¿no es cierto? El sentido horario, la misma de la corriente. Nos vamos poniendo aquí, ¿no? No se olviden, el voltaje es la corriente, la resistencia o la resistencia por la corriente, ¿no? Entonces voy sumando los voltajes. Entonces, en el siguiente caso de la resistencia de 5 sería 5 por I1, ¿sí? Luego tendría la resistencia de 10, 5 por I10, ¿sí? Y hasta ahí tendríamos en la primera malla, ¿no? Ahora, si vemos en la segunda malla, cómo está fluyendo la corriente I2, vemos que la corriente I2 tiene este sentido. Y aquí resulta ser que la corriente I2 ingresa por la polaridad negativa, por eso el signo menos de acá, ¿no? ¿Sí? Igual, el valor de la resistencia de 10 ohmios multiplicado por I2, ¿sí? Y finalmente, la fuente, en este caso la corriente que está en morado, que es la I1, que está ingresando por el terminal positivo, pues sería más 10, ¿no? Entonces ahí tendríamos la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1. No se olviden, ese signo es porque la corriente está en el sentido opuesto, la I2, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a tomar que todos los elementos que
tengan que ver con la corriente I1 y estén en la dirección de la corriente I1, en este caso los pasivos, son de polaridad positiva, y la que se encuentra en sentido opuesto es de polaridad negativa, ingresa por la polaridad negativa, entonces se cambia de signo, ¿no? De ahí sale la primera malla. Una vez que tenemos la primera malla, simplemente reducimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos I1, I1, y podemos ir eliminando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos 15 I1 menos 10 I2, y tendríamos 10 menos 5, me queda menos 5, le paso al otro lado, y me quedaría igual a 5. De pronto reordenamos, podemos de pronto hacer, en este caso se hizo una división para 5, ¿no? Dividimos para 5, esto para que luego los cálculos se hagan un poco más pequeños. Pues nos queda 3 y 1 menos 2 y 2 es igual a 1. Esa sería la primera ecuación. No se olviden, como vamos a generar un sistema de ecuaciones, vamos a tener número de ecuaciones igual al número de incógnitos. Entonces, recién tengo la primera ecuación. En la segunda ecuación, la vamos a sacar de la malla 2, ¿no? Hacemos ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2. En la malla 2 hacemos el mismo recorrido, ¿no? Ahora, todos los elementos que pertenecen a la malla 2 con la corriente I2 van a ser positivos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el 10 y 2, tendríamos también el 6 y 2 y el 4 y 2, ¿no? Entonces el 6 y 2, 4 y 2 y el 10 y 2, ¿sí? En este caso tendríamos los tres elementos. Ahora, también la fuente. En este caso, por ejemplo, la fuente, la corriente está ingresando por el terminal negativo, entonces es negativo, como elemento que ven aquí, ¿no? Y finalmente nos tendríamos que ver cómo le afecta la corriente I1 en el elemento, en este caso, que comparten, que es esta resistencia de 10 ohmios, la que está en el centro, ¿no? La que está en el centro. Ese sería con el signo negativo. Aquí está menos 10 y 1. Y porque es la otra resistencia, ¿no? Pues si ven, es con I2, con I2, con I2, y la que tiene cambiado de signo es la resistencia, el elemento que está con la resistencia, perdón, con la corriente de la otra malla, ¿no? Pues ahí ya formo la ecuación de la malla por leyes de voltaje de Kirchhoff. Y obviamente hacemos lo mismo, nos vamos viendo los que tengan las mismas variables, y 2, ahí sería 16 y 2, 18 y 2, menos, y me quedaría, bueno, 10 y 1 es igual a menos 10, ¿no? Ahí dividimos para 10, que este se hizo división para 10, y nos queda la segunda ecuación, ¿no? Ya con las dos ecuaciones, nosotros ya podríamos hacer un sistema de ecuaciones. En este caso, bueno, por facilidad le vimos que podíamos sumar la 1 y la ecuación 1 y la ecuación 2, porque se eliminaba este 2 y 2 y el 2 y 2. Entonces me quedaría 3 y 1 menos 1, menos y 1 es igual a 2, ¿no? Y bueno, de ahí podríamos despejar, me quedaría 2 y 1 es igual a 2. Entonces y 1 me salía 1 amperio, y el I2 igual, podía reemplazar en otra ecuación, y me quedaba igual de 1 amperio, ¿no? Entonces, si nosotros ya nos pide determinar, por ejemplo, en este caso, que nos pedía este I1 mayúscula, voy a poner aquí, ¿no? Pues I1, para que se vea, sería I1, tiene la misma dirección que I1, pero minúscula, ¿no? I1 vale 1 amperio, y de acuerdo a lo que está ahí. Nos vamos a I2, vemos I2, que corresponde, esa corresponde a igual 1 amperio, ¿no? Porque es I2, si corresponde a I2, igual a 1 amperio. Y de pronto podríamos calcular I3, ¿sí? Entonces en este caso, en este nodo de aquí, podríamos, para calcular I3, ¿no? En el caso que nos pidiesen, sería que I1 es igual a I2 más I3. Y aquí podemos despejar I3, ¿no? I3 me queda igual a I1 menos I2. I1 menos I2. Reemplazamos, sería 1 amperio menos 1 amperio. Sería 0 ni 3, ¿no? Pues ahí podríamos ir determinando cada uno de los valores que me den. Bueno, aquí sería 0, ¿no?
Como ya tengo la corriente, por ejemplo, ya podríamos sacar voltajes en cada elemento. Por ejemplo, si yo sé que I2, en este caso, por ejemplo, I2 vale 1 amperio, el voltaje que haya sobre esta resistencia sería 4 voltios. Porque simplemente multiplico la corriente por la resistencia. Y así podría calcular para todos, ¿no? ¿Sí? Para cada uno de los elementos. Esta es una forma de hacerlo, ¿no? Ahora, vamos a explicar otra forma que igual ustedes ya la han visto antes, que es utilizando álgebra lineal, que también no suele ser tan complejo, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerle ese, a ver cómo vamos a darles la idea, ¿no? Porque ustedes ya lo han hecho esto. Yo les había dicho que nosotros podríamos trabajar desde el punto de vista matricial también, entonces de ahí podemos aplicar lo que es Kramer, ¿no? Le voy a dar otra forma, otra metodología para resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Como les digo, lo más complicado es que ustedes entiendan cómo se hace la parte de las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta forma, tengo las dos ecuaciones, ¿no? Tengo las dos ecuaciones. Entonces, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, y aquí siempre hay que dejarle en las variables, la primera variable y uno, y 2 con y 2, ¿no? Sería más, pues, para que compartan. Si ustedes le toman esto desde el punto de vista matricial, nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, voy a escribir aquí. Desde el punto de vista matricial, eso nos queda de esta manera. Le voy a reescribir, ¿no? La estructura. Le voy a, bueno, son 4 elementos. Le voy a escribir. Simplemente le paso una forma matricial, ¿no? Me quedaría de esta forma. Entonces me quedo de esta manera. Y serían los dos elementos. Y eso es igual a los voltajes, ¿no? Los voltajes tendrían una forma y tendríamos así. Igual son dos elementos. Ya, bueno, entonces ustedes le ven ahí, los voltajes corresponden a 1 y 1. ¿Sí? Aquí tendríamos la corriente que vendría a ser I1. Aquí tendríamos I1. Y aquí tendríamos I2, ¿no? Tendríamos I2. Y aquí obviamente voy poniendo la resistencia. Una sería de 3, la otra sería de -2, otra sería de -1 y la otra sería de 2. ¿Sí? Al final el sistema de ecuaciones es como ser R por I es igual a voltaje. Sí, no sé si le ven, pero es una forma matricial, ¿no? Como le ven esto, de pronto pueden decir que resulta más fácil hacerlo de la manera que hicimos aquí, sustituyendo, ¿no? Pero ¿qué pasa si es un sistema 3 por 3 o 4 por 4 y eso ya se vuelve más complicado de calcular? Porque pueden cometer más errores, ¿no? Aquí podemos determinar utilizando los determinantes. Vamos a sacar el determinante del sistema. Acordamos un poquito de álgebra lineal, nos quedaría el determinante. Le voy a hacer toda la parte para que luego tengan como referencia y ustedes practiquen, ¿no? Voy a hacer el determinante, sería 3 menos 2 menos 1 y 2. Sacamos el determinante, sería 3 por 2, 6, menos 2 por -1, 2, sería -2, y esto me quedaría igual a 4, ¿no? Ese sería el determinante, ¿sí? Para sacar la corriente 1, utilizando la regla de Kramer, podemos hacerle, bueno, si utilizamos la regla de Kramer, nos salió 4 el determinante, ¿no? Para sacar el valor de la corriente 1, simplemente, bueno, para sacar el delta 1, ¿sí? Voy a hacer de esta manera. Y luego hacemos este delta 1 sobre el delta, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, le hago así. Y aquí se toma el mismo valor. Y lo único que se hace es se va reemplazando las filas, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo reemplazo con la última fila, con la fila de voltaje. Entonces, si quiero calcular para la primera variable, aquí debería ser 1 y debería ser 1. Y vuelvo a calcular el determinante, ¿no? Ustedes se fijan en este 1 y 1, estoy reemplazando con la última columna, ¿no? Entonces, igual aquí saco Kramer, sería un -1, perdón, 1 por 2 me quedaría 2. Y -2 por 1 menos 2 me queda +2, ¿no? Eso sería igual a 4. Eso sería para el delta 1. Para el delta 2, aquí me quedó delta 2. Tienen que ponerle la primera columna
3 menos 1 y le reemplazan en la segunda, que debe ser 1 y 1 con los valores de voltaje, ¿no? Y nos quedaría 1 y 1. Y acá nos quedaría, sería 3 más 1 y también nos da 4, ¿no? Nos daría 4. Entonces, para calcular la corriente 1, simplemente dividimos de esta forma, 1 y 1, sería el delta, vamos a poner, voy a hacer todo el ejercicio para que vean cómo se calcula, ¿no? Delta 1 dividido para el delta, tendría la corriente 1. Por eso debería ser 4 para 4, ¿no? Sería 4 dividido para 4 y me da directamente, me daría 1 amperio, ¿no? Y lo mismo va a pasar para I2. En I2 es lo mismo. En este caso coincidió, salió 1 amperio, ¿no? Aquí sería el delta 2, el valor que nos den delta 2, va a dar en I2, ¿sí? Y también tendríamos 1 amperio. Entonces ya tenemos I1 y tenemos I2. Es otra forma para resolver. Como les digo, esto resultaría útil. Me voy a aprovechar álgebra lineal. Esto resulta útil cuando los sistemas ya son un poco más grandes, ¿no? O si el sistema, por ejemplo, ya es demasiado grande, yo que sé, de 6 variables, a lo mejor nos toca utilizar algún método de cálculo en calculadora o en computador, ¿no? Sí, porque resulta muy tedioso. Normalmente estos sistemas suelen ser de 3 o 4, exagerado, desde el punto de vista de hacer ejercicios, ¿no? Entonces ya calculé I1 y calculé I2. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Como ven, no es complicado, ¿no? Lo que sí debe estar claro es cómo se sacan las ecuaciones de las mallas. Les voy a poner otro ejercicio. Quiero que lo intenten hacer. Es un poquito más simple. Lo que quiero que ustedes también aprendan a generar las ecuaciones, ¿no? Entonces hagamos, pongámosle aquí ejemplo 2. Ejemplo 2. Igual vamos a determinar las corrientes de la malla, ¿no? 1 y 2. Todo aquí. Ya para. Vamos a ponerle por acá. Y ese sería el siguiente circuito del ejemplo 2. Pues calculemos la corriente de malla I1 y la corriente de malla I2. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio de acá nos pedía I1 y 2, pero mayúsculas, ¿no? Y pero bueno, al final con las corrientes de malla ya podríamos calcular. Intentemos hacer esto, traten de sacar las ecuaciones, les doy unos 5 minutitos, encuentren la corriente I1 y la corriente I2. Lo intentemos hacer, ¿no? Y de ahí vemos cómo nos queda.
Bueno, vamos a ver cómo nos quedan las ecuaciones. Pues no olvide, aquí tendríamos dos mallas, ¿no? Una malla es nuestra corriente I1. Voy a ponerte un color. Sería esta que recorre de esta manera, ¿no? Sería la corriente I1 y tendríamos la corriente I2 acá. Que recorre de acá, ¿no? I2. Y ya está. Y acá nos voy a escribir las ecuaciones. Vamos a aplicar primero leyes de voltaje de Kirchhoff en la malla 1. No se olviden que es importante saber de cuál malla estoy sacando la ecuación para saber cómo polariza esa corriente, ¿no? Si no sé en qué malla está, no puedo saber cuál está polarizando de manera positiva y cuál negativa. Entonces, como ya sé que estoy en la malla 1, bueno, ahí le vemos, ya bajarle un poquito más acá para que se vea. Sí, movámonos un poquito. Bueno, ahí. Veamos cómo nos quedaría en la malla 1. Ahí sabemos, bueno, para la fuente estaría ingresando el voltaje por el pin negativo de la fuente de voltaje, ¿no? Entonces me quedaría menos 45, ¿sí? Más, ya saben, todas las resistencias en esa malla para esa corriente van a ser positivas. 2 y 1, 2 y 1, ¿sí? Luego más. Aquí, por ejemplo, como ya sabemos que la resistencia de 12 es tanto para la malla 1 como para la malla 2, o atraviesa las dos corrientes. Yo, por ejemplo, ya con el tiempo puedo hacer algo así, 12 y poner I1 menos I2, punto para hacer más rápido, ¿sí? O para que le vean de otra forma. Los libros suelen encontrar de pronto de esa forma. Perdón, I1 menos I2, pero es lo mismo, ¿no? Menos I2. Y porque sabemos que la parte negativa es de la corriente I2 y la población positiva es de la corriente I1. Y finalmente le ponemos más 4 y 1, ¿no? 4 y 1. Y eso vendría a ser igual a 0. Y esa es una forma, la otra, como les digo, pueden hacerle ya directamente. Es decir, 12 y 1, 12 y 1 menos y 2. O a su vez 12 y 1 menos 12 y 2, ¿no? La corriente I2. U otra forma, de pronto más rápida, como ya saben que se va a sumar el I1 para todas las resistencias, pueden hacer 4 más 12 más 2 y les quedaría 18, 18 y 1 directamente y luego le restan menos 12 y 2, ¿no? Pero bueno, pueden hacer de esa forma, ya depende cómo se vayan de pronto adiestrando a esta metodología, ¿no? Aquí me quedaría menos 45 y ya podemos ponerle directamente el I1, pues me quedaría 12 más 2, 14 más 4, 10, a ver, son 16, 18, ¿no? 12, 16, 18, 18 y 1, 18 y 1 y menos 12 y 2, 12 y 2. Sí, ese es igual a 0. Sí, entonces como vemos, nos quedaría de esta forma y sería la ecuación, ¿no? Aquí de pronto podemos reducirle un poco más. Yo que sé, dividimos todo para 3 para que salga un poco más fácil. Podemos dividir todo para 3, ¿no? Hacemos división para 3 y vamos a dividir para 3. Dividir para 3, ¿no? Entonces nos quedaría menos 15 más 6 y 1, 6 y 1 y menos 4 y 2, 4 y 2. ¿Sí? Y de pronto si quieren ver desde el punto de vista para hacerle matricial, a lo mejor ese 15 le pasan hacia el otro lado y nos quedaría 15, ¿no? Le quitamos de esta manera. Podemos verle así, ¿no? Sería 6 y 1 menos 4 y 2 es igual a 15, ¿no? O menos 15 es igual a 0. Entonces sería la primera ecuación. Entonces sería la primera ecuación, ¿no? De la primera malla. Luego sacamos la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2, o en la malla 1, ¿no? No se olviden esto de la numeración de las mallas, ¿verdad? La corriente. Del I1 malla 1, del I2 malla I2, ¿no?
malla 2. Entonces veámosle aquí. El voltaje de Kirchhoff. Igual aquí, por ejemplo, podemos hacerle directamente. Como sabemos, bueno, voy a hacerle uno por uno, ¿no? Hagámosle primero la fuente. Entonces, ya saben, por la fuente de 30 voltios, el I2 está ingresando la corriente por el pin positivo, donde va a quedar más 30, ¿no? Me queda 30 más. Estamos viendo que otro elemento tiene. Tenemos, bueno, el 3 y 2. Sería 3 y 2. 3 y 2. Voy a ponerle acá. Sería 3 y 2. Me queda más 12 y 2. 12 y 2 más 9 y 2. 9 y 2. Y ahí se acaban los elementos, ¿no? Ahora me voy para la corriente que está en la primera malla, que solo atraviesa la resistencia de 12. Y ese, como está en sentido opuesto, me quedaría menos 12 y 1. Y 1. Eso sería igual a 0. Ahorita le estoy haciendo todos los pasos, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes directamente pudieron haber hecho 9 más 12 más 3. Les va a dar 24 y 2. Menos 12 y 1. Más 30 es igual a 0. Y le hago todos los pasos para que le vean, ¿no? Entonces, de aquí ya podemos empezar a operar. Entonces, de pronto, sumemos todos los I2. Me quedaría, más dejemos el de 30. Más, veamos el I1 menos 12 y 1. Menos 12 y 1. Para poner en orden, ¿no? La corriente 1, la corriente 2. Y más sería 9, 15, 24 y 2. 24 y 2. Y ese es igual a 0. Sí, y bueno, si es que de pronto le quieren ver el 30 al otro lado, le podemos pasar, ¿no? Ahora, de aquí, por ejemplo, se podría dividir. Podríamos dividirle para 6, ¿no es cierto? Dividimos para 6 y nos quedaría 5 menos 2 y 1. 5 menos 2 y 1 más sería 4 y 2, ¿no? 4 y 2. Eso es igual a 0. Y finalmente, si le dejamos como estaba arriba, le podríamos dejar de esta forma y el 5 le mandamos hacia el otro lado, me queda menos 5, ¿no? De pronto para dejarle desde el punto de vista matricial. Esa sería la ecuación 2. Entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Sí? Me quedará menos 2i. Menos di1 más 4 y 2 es igual a menos 5. ¿Sí? No sé si alguien logró calcular cuánto sale la corriente I1 y la corriente I2. De aquí en adelante simplemente ya es hacer algún método de cálculo, sea por sustitución, utilizando álgebra lineal, lo que quieran, ¿no? De pronto les resulte un poco más fácil. No sé si alguien calculó cuánto salió I1. ¿Alguien que me ayude? 2.5 me salió a mí. Sí, 2,5 sale, ¿no? Y la corriente I2, Al cero. 0. 0, ¿no? Amperes. Sí, no sé si tuvieron algún problema con la ecuación de la malla, porque es la más importante, ¿no? Con saber esta parte de aquí. Deducir la ecuación. Una vez que tenemos la ecuación, simplemente luego es cuestión de operar. No se olviden, aquí lo más importante es saber en qué malla estoy. Si estoy en la malla 1, todos los elementos pasivos se polarizan de acuerdo a la corriente I1 y los que estén compartiendo con otra malla, en la corriente va a estar en sentido opuesto, van a cambiar de signo, ¿no? Simplemente sería eso. No sé si alguien tuvo problemas para determinar esto. Como les dije, estos ejercicios van a estar muy simples porque es de dos. No vamos a hacerle uno un poquito más complejo. Intentemos hacer el siguiente. Ejemplo 3. Entonces vamos a hacerle uno que es un poquitín más complejo. Entonces tengo esta. De la cámara. Exacto ahí. Bien, entonces aquí bueno, nos toca calcular todas las corrientes. Pero bueno, realmente lo que necesito aquí es cuánto sería el valor de I.O. Entonces, obviamente tenemos que calcular todo, ¿no? Si no, no podemos
determinar cuánto vale I1 o I0. Entonces, tratemos de hacer esto. Aquí no se olviden que existe una dependencia, ¿no? El I-O, ustedes ven aquí, también depende de esta fuente de voltaje que dice 4 I-O. Entonces, en alguna manera tocará reemplazar. Pero lo interesante es que saben que el I1 es igual a I2 más I-O. Entonces, de ahí pueden despejar el I-O en función de I1 y I2. Y porque ahí me está indicando en el nodo A. Sí, bueno, en el nodo A, ¿no? Se muestra ahí. Entonces, intentemos hacer y vemos cómo nos queda, ¿ya? Más toda la idea es que logren plantear la ecuación. No se olviden, aquí va a haber tres mallas, ¿no? Existen tres corrientes de malla. Intentemos hacer este ejercicio.
Bueno, vamos a ver cómo nos quedó. En este caso, vamos a tener tres mallas, ¿no? Existen tres mallas, por ende debo tener tres ecuaciones. Voy a aplicar las leyes de malla y a cada una de las leyes de voltaje con una de las mallas, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dibujar, ¿no? ¿Cuáles mallas nomás tendríamos? Tendríamos la malla 1 de la corriente I1, que vendría de esta forma, por esto de acá. La corriente I1, tenemos la malla 2, mira, para arriba, y ahí va circulando, ¿no? Y la malla 3, iría con la corriente 3, ¿no? Y tendría sentido. Por eso es que el I1, si le ven aquí como va a circular por todo este I1 está en esa dirección, ¿no? Y el I2 está en otra dirección. Sí, el I2 es la misma, ¿no? Este I2 con este I2 es del mismo. Si le ven, el momento que recorre toda esa malla, es la misma corriente, ¿no? Bueno, vamos a ir haciendo cada una de las mallas, ¿no? Vamos a aplicar leyes de voltaje de Kirchhoff. No se olviden esto, nunca se olviden que yo estoy haciendo leyes de voltaje de Kirchhoff, pero realmente encuentro las corrientes, ¿no? Porque a veces suelen confundir. Y aplico ley de voltajes de Kirchhoff porque sé que el voltaje es igual a I por R. El I me queda con incógnita y luego el sistema de ecuaciones me determina las corrientes, ¿no? Sí. Bueno, no sé si alguien me quiere ayudar. A ver, amor. Eric Alarcón, Eric, ¿me escuchas? Eric, no sé si me escuchas. Sí, Inge, buenas tardes. Ya, ayúdame, vamos haciéndole la malla 1, ¿ya? ¿Cómo sería la Ya, ecuación de la malla 1? Ayúdame por ya, listo. Menos 24 voltios, menos 24 porque ingresa por el pin negativo, ¿ya? más 10 la corriente 1, 10 y 1, correcto, de la resistencia que es de 10 y 1. ¿Qué más? menos 10 y 2, Menos 10 y 2. Listo, porque ahí está en la malla, corresponde a la malla 2, ¿no? claro. Menos 10 De, y 2. de Ahí ahí está. más 12 y 1, Espérate, se me fue, está medio. 10 y 2 más 12 y 1, correcto, porque está en la misma dirección 12 y 1. menos 12 y 3 igual a 0. Exacto, menos 12 y 3 igual a 0. Y 3 igual a 0. Ahí está bien, ¿no? Otra opción hubiera sido poner 24 más 10 y 1 menos y 2 más 12 y 1 menos y 3, ¿no? Para hacer directamente, pero es lo mismo. ¿Sí? Hasta ahí no sé si alguien tiene algún problema. ¿Sí está claro cómo sacamos este? María Polo, María, ¿me escuchas? Sí, qué buenas tardes. ¿Sí está claro cómo sacamos la ecuación de la malla 1? Sí, Bien, genial. No sé si alguien tiene un problema. Esto es lo esencial, ¿no? Si ustedes ya logran entender esto, va a ser muy sencillo que logren realizar muchos ejercicios de cualquier parte, no solo de la parte de circuitos eléctricos, sino electrónicos, luego a lo mejor circuitos de potencia. Hay que entender bien estos conceptos, ¿no? Y de pronto, para mejorar los cálculos, aquí lo que se hace es ir reduciendo, ¿no? Pues me quedaría, una vez le hacemos, me quedaría menos 24. Vamos a tratar de reducir lo máximo que se pueda, ¿no? Más, y vamos sumando el I1. Vendría a ser 22 y 1. 22 y 1. Sí, y sería menos 10 y 2. Menos 10 y 2. Menos 10 y 2. Y menos 12 y 3. Menos 12 y 3. Simplemente agrupé los que tienen las mismas corrientes, ¿no? 12 y 3 y eso sería igual a 0. Aquí de pronto podría ser una división para 2. Podría dividir para 2 para que se vaya reduciendo luego para cuando haga los cálculos, ¿no? División para 2. Y me quedaría la misma ecuación, pero en entidad dividida, ¿no? Entonces me queda de esta forma. Sería 12 menos 12, 11, sería 5 y sería 6, ¿no? Y de pronto si quieren verle a este 12 le podemos pasar al otro lado para verle, luego de pronto quieran construir la matriz, ¿no? Porque resulta más fácil de pronto hacer por la parte matricial. Sí, me quedaría de esta manera, ¿no? Esa sería la primera ecuación, la voy a subrayar.
Sería la ecuación 1. Y me quedaría 11 y 1, menos 5 y 2, menos 6 y 3, la ecuación 1. Hacemos lo mismo, pero para la malla 2, y sería malla 2, leyes de voltaje de Kirchhoff, ¿no es cierto? Pues vamos a intentar hacer esto. Le voy un poquito. Veamos cómo nos queda en la malla 2. A ver, no sé si alguien me quiere ayudar. Un poquito más porque tengo ahí una dependencia de una fuente, ¿no? Bueno, hagámosle. A ver, Martín Jaramillo, Martín, ¿me escuchas? Sí, que sí le escucho. ¿Cómo está? Ya, ayúdame con la malla 2. ¿Cómo sería la malla 2? A ver, sería 24 por I2, 24 y 2. 4 Listo. y 2, Más más 4 y 4 y 2. 2, Correcto. Espera un segundito. Más 4 y 2. Ya. Luego, menos 4 y 3, exacto, porque está opuesta, ¿no? Menos 4 y 3. Luego, más 10 y 2, 10 y 2, correcto. 10 y 2. menos 10 y 1, Exacto. igualado a 0. Eso. Aquí, por ejemplo, no hay fuentes, ¿no? Entonces, no tenemos el problema en las fuentes. ¿Sí? Entonces, sí está claro. Martín, sí está claro esto de cómo se saca la ecuación. No tuviste Sí, ningún problema. Ya, genial. clarísimo. Ya, entonces, fíjense bien. Esto de aquí es muy interesante porque si ustedes ven, no importa las más que tengan, realmente lo que hay que saber es que si yo le puse en sentido horario todas las corrientes, si ven que al cambiarse de malla la otra viene opuesta. Pues ahí ya se realiza más fácil el cálculo y es muy fácil determinar estas polaridades y pues todos los signos, suele dar un poquito de problemas. Pues vamos resumiéndole un poquito más para reduciendo esto de aquí, ¿no? Podríamos dejarla ver con I2, 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 tendríamos 24, tendríamos, el otro I2 sería 10, 34, sería 38 y 2. Bueno, hagamos primero con I1, sería menos 10 y 1 para dejarla en orden, ¿no? Menos 10 y 1. Menos 10 y 1, con y 2 sería más 28, 38 y 2, 38 y 2, y sería menos 4 y 3, 4 y 3. En este caso no tenemos fuente, se iguala a 0, ¿no? Sería menos 10 y 1 más 38 y 2, menos 4 y 3. Y de pronto le podemos dividir para 2. A dividir para 2, a ver cómo nos queda. Después para ir reduciendo y que los cálculos a lo mejor sean un poco más breves, ¿no? Más rápido. Entonces, dividimos para 2, me queda 5 y 1, 19 y 2, 19 y 2 y 3, ¿no? Pues menos 5 y 1, más 19 y 2, menos 2 y 3 igual a 0. Aquí como en esta fuente de voltaje, queda igual a 0. Sería la segunda ecuación. Y no se ven como son 3 mallas. Listo. Pues vamos a la malla 3. Malla, ley de voltaje de la malla 3. De pronto esto de pronto tiene dificultad porque tiene la dependencia, ¿no? Lo que sí no se olvidan reconocer que es una fuente de corriente, que es una fuente de voltaje, y porque ahí se suele tener problemas. Y esto tenemos que es una fuente de voltaje controlada por corriente, ¿sí? Entonces tampoco es tan complicado. Veamos cómo nos quedaría esto. A ver, alguien que Mateo, hay un montón de Mateo aquí. Aquí nos ayuda. Eh, Julián Mateo, ayúdame, ¿ya? Ya, A ver, eh, dime, ¿cómo sería el de aquí? ya, sería Ok. más, o sea, sería 12 y 3, 12 y 3, correcto, positivo con la corriente en la malla que estoy. y menos 12 y 1, Eso, 12 y 1 porque es la corriente de la otra malla. Luego, más 4 y 3,
4 y 3, correcto. Luego, Menos 4 y 2. exacto, porque la malla, la corriente de la otra malla. Y, Y más 4 y 0. exacto, 4 y 0, ¿no? Porque eso es un voltaje. Entonces eso sería un voltaje, ¿no? 4 y 0. 4 y, bueno, dámosle así, ¿eh? Y 0. Es igual a 0. Ahora esto podemos, aquí hay que hacer nótese que aquí tengo 3 ecuaciones y 4 incógnitas, porque el I0 no conozco, ¿sí? Pero tenemos otra ecuación más, que sale de la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Este también es un dato. Por ejemplo, ahí se ve claramente en ese nodo A, aquí no lo voy a, deme un chiquito, el que está aquí, ¿no? Este nodo A. Entonces sabemos que la corriente que ingresa es igual a la corriente que sale. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Con eso ya puedo reemplazar la corriente, ¿no? Me quedaría que I1 es igual, I1 es igual a la corriente que sale, que vendría a ser I2 más I0, más I0. Y como ven aquí, en esta ecuación, yo podría despejar I0. Y le dejo en función de I1 y I2, que es lo que necesito, ¿no? Entonces I0 vendría a ser igual a I1 menos I2. I1 menos I2. ¿Sí? Pues sería la tercera ecuación. Y eso ya podría reemplazarle en las ecuaciones, en la ecuación de acá, en la ecuación de la malla 3, ¿no? Vamos a ver en esta, nos falta operar un poco más, porque el I0 no teníamos como dato, pero aquí le puedo cambiar, es decir, yo en vez del I0, y aquí le pongo el I1 menos I2. Con eso ya voy desarrollando, ¿no? I1 menos I2. Listo. Pues aquí ya podemos irle agrupando, ¿no? Ya podríamos irle agrupando. O sea, 2 y 3, menos 12 y 1, menos 4 y 3, menos 4 y 2, listo. Y por ejemplo, veamos todos los que sean I1. Entonces, I1 vendría a ser menos 12, más 4 y 1, me quedaría menos 8, y 1, y 1. Estoy haciendo ya el paréntesis de 1, ¿no? Luego sería con 2, con I2 debería tener menos 4 y 2, y con el otro menos 4 y 2 también sería menos 8 y 2, y 2, listo. En el, aquí vendría a ser más, no sería y 3, no sería 4 y 12, 16 y 3, 16 y 3, y ese vendría a ser igual a 0, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos dividir para 8 y nos queda un poco más sencilla de resolver, ¿no? Y le dividimos esto para 8. Aquí me quedaría menos 1, y me quedaría 2. Entonces me queda menos I1 menos I2 más 2 y 3. Y esa sería la tercera ecuación con la que voy a trabajar, ¿no? Y esto sería la tercera ecuación. También hubieran sacado de pronto la tercera, hubieran sacado esta como tercera y la de abajo como cuarta, pero se vuelve un poco más largo. Es mejor dejarle así con las corrientes. ¿Por qué? Porque ya puedo utilizar álgebra lineal para resolver, ¿no? Dicen ahí el método de Cramer y pueden resolver, ¿sí? No sé si está clara esta parte de aquí. ¿Alguien tiene algún problema? Diego Cabrera, Diego, ¿me escucha? Diego, no sé si me escuchas. Sí, profe. Sí, profe, Sí buenas tardes. está claro cómo sacamos todas las leyes de las ecuaciones de Maya. Sí, profe, todo claro. Ya. Entonces, bueno, y el resto ya es de echarle ahí un poquito de cálculo. No sé si alguien ya lo hizo, me puede ayudar cuánto salió I1.
¿Alguien que haya calculado? 9/4. 9/4. Sí. Bueno, eso me salió. No sé si Ah, estoy... ya te déjame. 9/4 sería en valores decimales. Debe salir 6,70. A ver. Alguien que sea otro valor, creo que no sale, soy uno. ¿Alguien más que haya calculado? A mí también sí me salió 9/4, pero ¿Te salió 9/4? Déjame calcular. sí, 9/4. Ya, sería 3 medios, 9. Ah, sí, 225. Sí, 225 amperios, ¿no? Está correcto. ¿Qué método utilizaron? ¿Sustitución o utilizaron el método de Kramer? Yo hice por matrices. Ya. Bueno, igual pueden hacer método de Gauss-Jordan, entonces lo que de pronto les resulte un poco más conveniente, ¿no? Entonces sería 9/4 o 2,25 es lo mismo, ¿no? ¿Y 2 cuánto nos salió? 0,75. Exacto, 0,75 amperios. Y el I3, 1,5. 1,5, ¿no? Amperios. Y también estamos calcular el I-O, ¿no? Es el que nos pedían realmente. Pero para esto necesitaba saber el I1 menos el I2. Entonces sería 25, 1,5, ¿no? 1,5 amperes. Simplemente le restan I1 menos I2 porque aquí nos dejan la ecuación. Entonces sería el valor final que nos pedían calcular, ¿no? Bueno, a ponerle como. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguien que no haya sacado sus valores? De pronto si se equivocaron, puede ser problemas así de multiplicación o división o cuando reemplazan. A veces suele ser medio tedioso porque se vuelve un poco más grande, ¿no? Entonces, como les digo, esto suele ser un poquito, de alguna forma tedioso cuando empiezas a tener más mallas. Sí, se vuelve un poquito tedioso. ¿Sí? No sé si alguien, a ver, preguntemos a alguien. A ver, veamos. Andy Cuenca, Andy, ¿me escuchas? Andy, no sé si me escuchas. Buenas tardes, profe. Sí, sí, le escucho. Ya, una pregunta, ¿sí está claro cómo sacamos las ecuaciones de las leyes de voltajes de Kirchhoff para cada malla? Sí, profe. Ya, genial, ¿no? Eso sería en cuanto a la ley de voltajes, perdón, a la ley de las mallas, ¿no? A través de las ecuaciones de mallas se llama la metodología. Ahora, algo que deben notar, y bueno, ya desde el punto de vista práctico a lo mejor no se dieron cuenta, pero todos los ejercicios que nosotros hicimos ahorita, de pronto su complejidad puede variar cuando tiene más malla, más fuentes dependientes, pero las leyes de voltaje y las leyes de corriente no van a cambiar. Lo que estamos haciendo ahorita es sistematizar, es decir, para que podamos encontrar las ecuaciones. Pero digo, lo que más me suele preocupar es que se equivoquen en los signos, ¿no? Como vimos ahorita, le sistematizamos. Siempre las corrientes tengan un mismo sentido, sea horario o antihorario. Normalmente en los libros encuentran horario. Y ya saben que las corrientes que no compartan en la misma malla van a cambiarse de signo, por el sentido que yo les doy, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado de eso. Ahora, otra cosa que de pronto no han notado es que aquí utilizo fuentes de voltaje. Por ejemplo, 24 voltios, 4 I/O, que es fuente de voltaje, 45 y 30 voltios, y acá era más 15 y 10. Entonces, normalmente este método se utiliza cuando ustedes tengan fuentes de voltaje. O sea, igual pueden utilizar con fuentes de corriente, realmente no hay problema porque las leyes no van a cambiar. Pero resulta ser que cuando ustedes les toque resolver, ¿no es cierto? En algún ejercicio donde no les digan, mira, por esa metodología tienes que hacer. Si ustedes ven más fuentes de voltaje que de corriente, este método es el adecuado. ¿Por qué? Porque cuando hacen la malla, si se fijan en las fuentes de voltaje, se pone directamente el valor de la fuente. Pues como yo sé que es la sumatoria de voltajes y ya sé que hay una fuente de voltaje, le pongo directamente el valor, no hay que hacer ningún cálculo extra. Lo único que tomar en cuenta es el signo de la corriente que está ingresando o saliendo, por dónde está ingresando la corriente, ¿no? O sea, por la polar positiva o negativa. Entonces, esta metodología de ecuaciones de mallas sirve básicamente para eso. ¿Sí? Ahora vamos a ver
se podría decir la metodología que es de la complementaria de esta, ¿no? Yo les voy a poner que se llaman las ecuaciones de nodos. Entonces hay ecuaciones de malla, también hay ecuaciones de nodos. Voy a compartir. Listo. Ya. Entonces ahora vamos a ver lo que son las ecuaciones de nodo, que simplemente es, se podría decir, el complemento. Normalmente, de mi experiencia, la gente se acostumbra a trabajar más por malla, pero en algunos casos resulta más conveniente trabajar por nodos. Y eso resulta muy conveniente en ciertos casos, ¿no? ¿Cómo vamos a saber cuándo se trabaja con qué? Realmente depende ya de la experiencia que uno tenga resolviendo los ejercicios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea en ecuaciones de nodo? Habíamos visto que lo que sacamos son leyes de voltajes de Kirchhoff en una malla. Entonces, yo lo que hacía es sumar los voltajes, sumatorio de voltajes igual a cero, pero las variables eran corrientes. Ahora voy a hacer ley de corrientes y las variables van a ser voltajes. ¿Sí? Entonces, son ecuaciones de nodo donde se calculan los voltajes y las ecuaciones de malla se calculan las corrientes. ¿Sí? El concepto es muy interesante. Entonces, dice, las ecuaciones de voltajes de nodo permiten expresar las ecuaciones de nodo. Pues vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Pues lo que hay que saber son la ley en nodos o ley de corrientes, ¿no? En los nodos se calcula corrientes, en las mallas se calcula voltajes. O sea, la sumatoria de voltajes es igual a cero en las mallas y en los nodos la sumatoria de corrientes es igual a cero por la ley de la conservación de la energía. Resulta ser que el voltaje de nodo no necesariamente es el voltaje de un elemento. Eso ya vamos a ver más adelante cuando se hagan más ejercicios un poco más elaborados, ¿no? Pero les puse ahí como una nota. Pues, ¿qué es lo que se debe hacer? Igual aquí existen como 3 o 4 pasos, ya depende de cómo uno se vaya acostumbrando. Con el tiempo, en 2 pasos se puede resolver esto, ¿no? Primero vamos a ubicar y vamos a nombrar los nodos. En caso de los nodos, les podemos llamar nodo 1, nodo 2, y van a tomar el mismo nombre de los voltajes, es decir, igual que la malla. La corriente 1 se llama malla 1, en la corriente 2 se llama malla 2. Aquí en el nodo 1 va a salir el voltaje 1, en el nodo 2 el voltaje 2 y así sucesivamente, ¿no? Voy a tener Bn-1 nodos, perdón, voltajes. ¿Por qué? Porque hay un nodo que debe ser un nodo de referencia, un nodo que sea tierra, o un nodo de alguna forma en donde yo diga, para medir un voltaje, yo necesito una referencia. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el voltaje es la diferencia de potencial. Entonces necesito un potencial de referencia para saber cuál es su nivel de potencial, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes hacen lo mismo sucede en lo que es la energía potencial, ¿no es cierto? Gravitatoria. Va a depender de la altura. ¿Desde dónde toman la altura? Eso ya es muy relativo. Pueden tomar a nivel del mar, pueden tomar, yo qué sé, tantos metros de altura, pero ese va a ser su valor de cero. Entonces aquí sucede lo mismo. En los voltajes, yo necesito de alguna forma saber cuál es un voltaje de referencia. Y ese voltaje de referencia va a valer cero. ¿Sí? Es igual, no se olviden que la ley de la energía potencial gravitatoria, dependiendo de donde ustedes tomen su cero, hacia arriba, si levantan un objeto va a tener una energía potencial, pero depende desde dónde, ¿no es cierto? Y eso suele ser muy relativo. Aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, en cualquier circuito vamos a tener n nodos, pero uno de ellos va a ser el nodo de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué se aplica ley de nodos? Pues la idea es que en los voltajes se asigna acorde al nodo de referencia. Entonces, todos los voltajes que tratemos de medir lo vamos a tratar de hacer hacia el nodo de referencia, ¿no? Es de ver que no siempre es así, pero es lo que se va a hacer. Vamos a aplicar las leyes de corriente de Kirchhoff en los nodos de tres o más corrientes. Normalmente no se aplica en nodos donde tenga solo dos, porque es como unir un elemento con un elemento. Solamente ahí no hay nodos, sino donde existan al menos tres, ¿no? O más corrientes. Si existe más, es mucho más sencillo. Si existe menos de dos, de tres no tiene sentido, porque es simplemente un cable. Pero si ya tiene tres corrientes, sé que uno ingresa, dos salen, o dos ingresan, uno sale, entonces ya puedo hacer una ecuación ahí, ¿no? Y luego resolvemos las ecuaciones de voltajes de nodo, ¿no? Entonces lo que habíamos indicado anteriormente. Nos vamos viendo aquí. Por ejemplo, aquí ya hemos hecho, miren, aquí ya empecé a dar nodos. En este circuito yo tengo 3 nodos. Y es lo que tomen en cuenta, miren, y bueno, le puse a propuesto este ejercicio, pero luego vas a ver que se puede hacer muchas variantes, pero a propósito puse que existen corrientes, perdón, hay fuentes de corriente, miren. Entonces este método es muy útil cuando hay fuentes de corriente, vamos a ver por qué. En el otro, en cambio, es más
práctico cuando tienes fuentes de voltaje. Lo primero que hay que hacer es nombrar los nodos que existen. En este caso, ahí, por ejemplo, pusimos un nodo 1, un nodo 2, bueno, llamamos un nodo 0. Al nodo 0 va a ser nuestro nodo de referencia, ¿sí? Nosotros ponemos. Ahora, en algún ejercicio, yo que sé, podría pasar que alguien les diga o les ponga, yo que sé, les dice, bueno, no le pongo aquí la tierra, le voy a poner acá. También pueden hacer de esa forma, es decir, ustedes pueden poner la tierra donde quieran, pero normalmente, desde el punto de vista, se podría decir hasta visual, el nodo de tierra suele ir en la parte inferior. Pero como les digo, a veces los libros te ponen el circuito como que estuviera acostado para ponerte la tierra al final, pero bueno, simplemente es una forma de verlo espacialmente, pero normalmente, desde el punto de vista práctico de los ejercicios que he visto yo, el nodo siempre suelen poner en la parte negativa de las fuentes el nodo de referencia, ¿no? Y el nodo de referencia puede ser, como ven ahí, esto es la Tierra. Esto van a ver igual en muchas nomenclaturas, simbologías de la Tierra. En otros también suelen poner algo así. También representa la Tierra. En nuestro caso, esto suele ser muy útil, ¿no? Esa sería la Tierra o el voltaje de referencia o nodo de referencia que tiene un voltaje cero. Pues primero pongo ahí los voltajes, ¿no? Voltaje, el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 0 en este caso. El nodo 0 ya le pongo la Tierra. Ahora noten algo interesante, es que empiezo yo a dar nombres. Entonces, a este, en el nodo 1 le voy a llamar voltaje 1 y en el nodo 2 le voy a llamar voltaje 2. ¿Voltaje 2 desde dónde? Si ven aquí, este voltaje 2 es como que estuviera yo haciendo una medida de aquí hacia acá, no referencia. No se olviden, este nodo es del mismo punto, ¿no? Es decir, todo este trámite de aquí es del mismo punto y para acá es del mismo punto. Entonces, todo es como que fuera una tierra, como que todo eso fuera una sola tierra, ¿no? Desde el punto de vista gráfico se ve así, pero es todo. Este cablecito es tierra, ¿no? El voltaje 2 se mide desde el nodo 2 hacia la referencia y el voltaje 1 igual, en el nodo 2, el nodo 1 hacia la referencia. Por eso es que el voltaje 1 es sobre la resistencia 1 y el voltaje 2 es sobre la resistencia 2. Pero no necesariamente puede haber una sola resistencia. Puede que haya dos resistencias, puede que haya otra fuente de voltaje. Entonces todo va a depender cómo esté ahí, ¿no? Pero para que tengan una idea, se hace referencia, se hace el voltaje dependiendo de dónde está la referencia. Ahí tenemos voltaje 1 y voltaje 2. Se asigna el voltaje de referencia, el voltaje de nodo de referencia, ¿no? Ahora, luego vamos a aplicar leyes de corrientes de Kirchhoff en los nodos de 2, de 3 o más corrientes, no al nodo de referencia. El nodo de referencia no se le hace ley de corrientes de Kirchhoff, sino a los otros nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el voltaje 1 y el voltaje 2 en el nodo 1, ¿no? Y en el nodo 2. Entonces sería en este nodo, perdón, y en este nodo de acá. Ahí tengo dos nodos, ¿no? El nodo 1 y el nodo 2. No se olviden, este voltaje 1 es referente a esto de acá, la referencia. El voltaje 2 igual a la referencia. Entonces está medido, es decir, de aquí a acá, ¿no? Ahí está medido el voltaje. Entonces por eso necesitaba un nodo de referencia. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora, algo interesante es lo siguiente. Y esto de aquí también resulta interesante porque normalmente al inicio nosotros tenemos problemas de los signos. ¿Cómo sé que la corriente está hacia allá? ¿Por qué debe estar hacia allá? Y eso a veces es medio complicado de entender, pero normalmente lo que suele pasar es que la corriente fluye de un potencial mayor a un potencial menor. Eso quiere decir que esas corrientes normalmente tratan de irse hacia la referencia. Y ven, es como que todo lo está haciendo fluir para acá. Entonces, a veces, desde un punto de vista ya práctico, si yo tengo un nodo de tierra, un nodo de referencia, normalmente las corrientes tratan de fluir hacia allá. Es decir, igual que la gravedad, si ustedes tienen una piedra y le sueltan, obviamente va a tratar de irse hacia el piso, porque el piso tiene menor potencial. Aquí resulta algo muy similar. Por eso es que la I1 de la resistencia 1 va hacia abajo. También, bueno, la I2 iría hacia la derecha, pero la I3, miren, va otra vez hacia abajo. Entonces, todas las corrientes tratan de ir hacia el nodo de un potencial menor. Ahora, es una forma de poner la corriente, no quiero decir que siempre sea así, porque a veces por ahí hay un voltaje que hace que la corriente realmente estuvo en el otro sentido. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tomo una corriente y le pongo una dirección? Y si la corriente me sale positiva, es que yo le acerté a la dirección, es decir, si estuvo correcta la dirección que yo asumí. Pero si me sale negativo, quiere decir que realmente la corriente es hacia el otro sentido, o la corriente que le tomé en sentido opuesto.
Entonces no es que existe un error, sino que si me da negativo, realmente la dirección fue en lo contrario. Si me da positivo, quiere decir que sí, tomé en la misma dirección. Eso funciona para corrientes y eso funciona para voltajes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir haciendo. Entonces en el nodo 1, gracias en el nodo 1, para este ejercicio, ¿no? En el nodo 1 vamos a hacer ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1. Entonces la corriente que va a ingresar es I1, miren, la corriente que va a ingresar es I1, la que sale de aquí, ingresa por ahí. Entonces, lo que ingresa es igual a lo que sale, ¿sí? Entonces, ¿qué nomás sale? Sale I2 hacia acá, I2 grande, ¿no? I2 mayúscula. El I1 minúscula, que es el que está aquí, para resistencia 1, y el I2 minúscula también, que es el que está saliendo de ese nodo, ¿no? Entonces, las corrientes que ingresan es igual a las corrientes que salen. ¿Y por qué? Por eso les decía que en esta metodología es muy interesante aplicar cuando existen fuentes de corriente, porque si ya tengo fuentes de corriente, miren, I1 mayúscula e I2 mayúscula ya tienen valor. Entonces, si yo tengo fuentes de corriente, los cálculos suelen ser mucho más rápidos. Eso resulta muy interesante, ¿no? Si ven, I1 e I2 ya tienen valor. Entonces, esto facilita los cálculos. Lo mismo que en las leyes de voltajes de Kirchhoff, en donde ya tengo el voltaje en la fuente, ya simplemente pongo el valor. Entonces, hasta ahí estaría muy sencillo, ¿no? Vamos al siguiente, ahora me voy al nodo 2. Igual, leyes de corriente de Kirchhoff en el nodo 2. Entonces, aquí ingresa I2, I2 mayúscula, I2 minúscula y sale I3, que le pueden ver ahí en el nodo, ¿no? En el nodo 2. ¿Sí? Ingresa I2 mayúscula, ingresa I2 minúscula y sale I3 en ese nodo. Eso sería ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2. Como ven, realmente no hemos hecho mucho, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo nuevo de aquí? Que ahora yo a los nodos les voy a dar un voltaje, les voy a decir que ahí tiene un voltaje dependiendo del nombre del nodo, ¿sí? Pero aplico leyes de corrientes de Kirchhoff. ¿Dónde está lo interesante de esto? En lo siguiente, y aquí es donde se diferencian las leyes de Maya, ¿no? Y él había indicado que la corriente que fluye de un potencial mayor a un potencial menor, de alguna forma, esto es como que yo dijera, mira, la corriente que va a pasar por ese elemento, por esa rama, por esa rama, va a ser igual al voltaje, al mayor voltaje, menos el menor voltaje, dividido para la resistencia de esa malla, de esa rama, ¿no? Pues para que se vea más fácil, vamos a verle así. Esto me va a ayudar bastante para saber en qué dirección estoy poniendo la corriente. Pues no se olviden, la dirección de la corriente va a darme dependiendo cuál es el voltaje mayor y cuál es el voltaje menor. Pero realmente no me importa, yo simplemente le estoy poniendo. Es como cuando polarizo en las mallas. Yo cuando polarizo en las mallas, yo asumo que va a polarizar positivo al ingresar la corriente. Pero es una forma que yo tomé. Aquí va a ser algo similar. Si yo veo que la corriente está yendo hacia la derecha, yo voy a poner que el voltaje mayor es el que está al inicio y el voltaje menor es el que está luego, para que la corriente tenga esa dirección. Divido para la resistencia en este caso y sé que es el valor de la corriente. Por ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? La corriente es voltaje sobre resistencia. Para que se entienda sería lo siguiente. Vamos a ver esto en la ecuación que habíamos visto anteriormente. Veamos de ahí. Miren, la corriente I1. La corriente I1 es esta, ¿no? Pues yo voy a calcular esa corriente. ¿Y esa corriente a qué es igual? Al voltaje en este punto, que vendría a ser el voltaje el mayor voltaje, le resto el menor voltaje y le divido para la resistencia en esa ramita, en este caso R1. Si ven, estoy aplicando la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. Claro que nosotros siempre teníamos un valor de voltaje, ahora estamos tomando la diferencia de potencial, que realmente es el voltaje, ¿no? Entonces el voltaje vendría a ser, bueno, la corriente I1 es del voltaje en el punto inicial de la corriente, menos el voltaje en el punto final del elemento, dividido por el valor del elemento, en este caso el elemento resistivo. No se olviden, ¿qué es lo interesante? Que el voltaje en este nodo de aquí, en el que estoy haciendo aquí, eso es del valor de 0, porque por eso es la referencia. No se olviden, es igual que la
energía potencial. Si yo estoy a nivel 0, mi energía es 0. Si yo estoy a 100 metros, la energía tendrá que multiplicarse por el valor que tenga la energía en ese punto, ¿no? Entonces, si ven, eso sería la corriente 1. Ahora voy a sacar la corriente 2. La corriente 2 es la misma historia, mire. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como yo sé que la corriente está para acá, yo sé que el mayor voltaje va a ser el que tenga en el inicio del nodo y el que tenga al final del nodo. Entonces sería B1 menos B2 sobre la resistencia. Y eso vendría a ser la corriente I2. Entonces, como ven, no resulta tan complicado. Simplemente es aplicar ley de Ohm. En este caso, bueno, no necesariamente elemento a elemento, porque puede que haya más elementos ahí, ¿no? Ahora, en la corriente I3, igual es muy fácil. La corriente I3, ¿cuál será el voltaje en la corriente I3? El voltaje mayor, que en este caso es V2, el voltaje menor, que en este caso es 0, le divido para la resistencia que está en esa rama, y eso sería la corriente. Entonces tendría la corriente I3. Entonces ya tengo I1, tengo I2 y tengo I3. Y de paso, si ven las variables, ¿cuáles son ahora? Voltaje 1 y voltaje 2. Como tengo dos nodos, debe haber dos voltajes. Voltaje 1 y voltaje 2. ¿Sí? Y posteriormente, ¿qué hago? Como ya tenía leyes de Kirchhoff, leyes de corrientes de Kirchhoff, reemplazo. ¿Se acuerdan que era I1 es igual a I2 más, aquí era el I1, ¿no? En vez del I1 le reemplacé, eso es I1. Esto vendría a ser I2. Entonces, I1 es B1 sobre D1. El menos 0 ya le quito, ¿no? I2 en cambio vendría a ser B1 menos B2 sobre D2. Ya tengo la primera ecuación, ¿no es cierto? De la ley de corrientes de Kirchhoff. En la segunda ecuación, I2 era igual a I2 más I2 mayúscula, ¿no? Más I2 minúscula, que vendría a ser B1 menos B2 sobre D2, es igual al voltaje B2 sobre D3, o es igual a I3, ¿no es cierto? Pero aquí ya está reemplazado por los voltajes. Si nosotros reordenamos esto, los voltajes vendrían a ser las de incógnita. Y nosotros le podemos reordenar para que tenga voltaje 1, voltaje 2, voltaje 1, voltaje 2. Y acá pongo las fuentes de las corrientes, ¿no? I1 menos I2, y 2, perdón. Le hago de forma matricial y tengo esto, mire. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 menos 1 sobre R2 menos 1 sobre R2, 1 sobre R2 más R3, multiplicado por los voltajes es igual a la corriente. ¿Sí? O también podrían hacer desde el punto de vista de conductancia. Aquí están haciendo B1 sobre R es igual a I, pero desde el punto de vista matricial. ¿Sí? No sé si está medio claro. Vamos a hacer un ejercicio, suele entender. Entonces vamos a hacer un ejercicio y le vamos haciendo de paso a paso para que entienda. Sí, esto es el complemento del otro método que es el de Mayer, ¿no? Pero básicamente los dos tienen la misma idea inicial. Voy a ponerle aquí, voy a hacerle, hagámosle con otra hojita, le voy a llamar ejercicios de nodos. Ahora luego subirles, ¿no? Sería ejercicios nodos. Y lo interesante es que este método se utiliza cuando tiene más fuentes de corriente que fuentes de voltaje. Ahora, si algún rato tienen el mismo número, ahí sí ustedes escogen el método, ¿no? Pero pueden resolver de las dos formas cualquier circuito. No es que el uno sirve para uno y el otro sirve para otro. Simplemente los dos se pueden aplicar, ¿no? Independientemente. Pero desde el punto de vista práctico, yo sí recomiendo que más se trabaje para cuando hay más fuentes de corriente con nodos y cuando hay más fuentes de voltaje con mallas, ¿no? Entonces vamos a verle aquí. Pues, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Aquí vamos a ver los nodos, ¿no es cierto? Vamos a ver cuántos nodos hay, donde al menos existan tres corrientes, decía. Tres o más, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos tener, yo que sé, el nodo, donde le ponemos, pongámosle, aquí. ¿Cuánto podemos tener aquí? Un nodo, otro nodo acá. Es el nodo 1 Y si está y compartida la nodo. pantalla. Ay, perdón. No les he compartido ya. Denme un cinquito y les comparto. Cinquito.
Bueno, ahí. Sí, perdón, debía compartir explicando. Estamos. Ahí. Ahí me confirma, ahí se ve, ¿no es cierto? Bueno. Sí, ahí sí está compartido, sí está en la pantalla. Entonces, nosotros habíamos dicho que aquí vamos a buscar los nodos, ¿no? Podemos seleccionar los nodos, pueden poner los nodos, los nombres que ustedes quieran. Aquí, por ejemplo, veo que existen 3 nodos, ¿no? Un nodo que va a ser el nodo 1, ya va a ser el nodo 2, y el nodo 0 es normalmente se pone abajo. Eso suele ser, visualmente es mucho más sencillo, ¿no? Y ese va a ser el de referencia. Puede que tenga el voltaje de 0, sí, que tenga el voltaje de 0. Entonces yo sé que en el nodo 1 voy a tener un voltaje y en el nodo 2 voy a tener otro voltaje. Entonces podría poner directamente. Yo aquí puedo hacer, en el nodo 1 le voy a llamar voltaje 1, y en el nodo 2 voltaje 2. Voltaje 1, voltaje 2, ¿no? Referente a la tierra o a la referencia. Y igual podemos ya ir poniendo nombres, por ejemplo, a las corrientes. Aquí pueden poner los nombres que ustedes consideren, ¿no? Y 1 y 2 en la dirección que ustedes consideren. Pues digamos, normalmente que les expliqué que las corrientes tratan de irse hacia donde exista menor potencial, entonces, que sea menor potencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, la corriente puede ir para abajo, normalmente tienden a ir al nodo de referencia, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a llamar I3, ¿sí? Podemos ponerle, por ejemplo, para acá, vamos a poner I2, y la corriente, bueno, I1 es la que viene para acá. En este caso, I1 ya sabemos que vale 5 amperios, ¿no? Es por ponerle para la ecuación, ya lo vamos a ir viendo. Acá, por ejemplo, en la otra podemos decir que esta corriente para arriba, creo que se lo vamos a llamar I4. Por ejemplo, I4 ya sabemos el valor que tiene, 10 amperios. Tenemos 6, digamos que este va hacia abajo. Este sería la I5. Y bueno, la I1 es la que va hacia arriba, que es la misma que está acá, ¿no? Ahí ya tengo los nombres de las corrientes. Como digo, pueden poner el nombre que ustedes consideren, ¿no? Entonces vamos a hacer las ecuaciones. Entonces, bien, aquí aplicamos leyes de corriente de Kirchhoff para cada nodo. Voy a poner nodo 1. Vamos a hacerle, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es sacar la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? En este caso ingresa I1, me quedaría I1 ingresando, ¿no? Y el resto de las dos están saliendo. Sería I1 es igual a I2 más I3. I2 más I3. 2 más I3. ¿Por qué? Porque ahí se ve que está ingresando, ¿no? Y uno está alimentando en el nodo 1, está ingresando, y 2 y 3 están saliendo del nodo. ¿Por qué le puse así? Yo no sé, bien aquí yo estoy poniendo la dirección de la corriente. Es como cuando ponía la polaridad de las resistencias, ¿no? En el método de Mayer, eso es arbitrario. Pero como les dije, lo normal que suele pasar en estos circuitos es que las corrientes traten de ir al nodo de menor voltaje, en este caso el nodo de referencia, ¿no? Por eso les pongo hacia abajo. Ahora, si es que de pronto me equivoqué y resultó que no es así, la corriente me va a salir negativa, pero es simplemente para saber que la corriente que le seleccioné estaba en el otro sentido, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya podríamos despejar, I1 ya sabes que vale 5, por ejemplo. Ya sé que I1 vale 5. Además, que sé que I2 es igual a cuánto, mire. I2 ya le podría hasta reemplazar y le voy a reemplazar con los voltajes. ¿Sí? Entonces, I2 podría tomar la siguiente forma. Vamos a poner aquí, ¿no? Si ustedes se fijan, para yo calcular una corriente, necesito dividir el voltaje que cae sobre el elemento dividido por el valor del elemento. ¿Sí? Ahora, ahí está, aquí, por ejemplo, para sacar como estoy en el nodo 1, para sacar la corriente 2, está a través de la resistencia de 4 ohms. Pero no necesariamente puede haber una resistencia, pueden ser 2, 3, puedo sacar yo qué sé, estén en serie, en paralelo, pero al final ustedes pueden sacar una resistencia equivalente, ¿no? En este caso hay un solo elemento, pero pueden haber varios elementos, ¿no? Para sacar la corriente I2, básicamente lo que yo hago es lo siguiente. Diferencia de potencial que cae sobre esa resistencia sería P1 menos P2.
Entonces sería B2. Y eso dividido en el elemento donde estoy haciendo la diferencia de potencial. En este caso en 4, ¿no? Ahora, no se olviden, ¿por qué? Ahora, yo le estoy poniendo, no sé si se fijan, pero yo aquí, por ejemplo, no pongo menos B1 menos B2. Es porque si yo digo que la dirección de I2 está hacia la derecha, necesariamente B1 tiene que ser mayor que B2. Por eso hago B1 menos B2. Si de pronto I2 tenía el otro sentido, es decir, por alguna razón yo puse que el I2 estaba en el otro sentido, pues ahí debería poner B2 menos B1 dividido por la resistencia. ¿Por qué? Porque la corriente siempre fluye del mayor potencial al menor potencial. Entonces, no sé, eso quiero que quede claro. Aquí por eso le pongo B1 menos B2, porque la corriente está hacia la izquierda. Eso quiere decir que si la corriente, perdón, la corriente está hacia la derecha, como la corriente está hacia la derecha, está yéndose al voltaje de menor valor, que es B2, B2 necesariamente debe ser el que esté restándole, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial, el mayor se pone primero y el menor se pone luego. Porque yo asumí la dirección de esa corriente en ese sentido. Si asumí en el otro sentido, necesariamente tenía que haber puesto B2 menos B1, ¿sí? Ahora vamos al I3. El I3 está hacia abajo, entonces, hacia abajo en la resistencia de 2 ohmios, ¿no? Igual le voy a poner completo, vendría a ser. En ese caso, la resistencia de 2 ohmios, ¿qué voltaje le cae? Le cae B1. Igual la diferencia, ¿no? B1, pero sería menos 0, porque el voltaje de referencia en el nodo de abajo vale 0, porque es el nodo de referencia sobre 2. Esa sería la primera ecuación, ¿sí? No sé si está claro hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por aquí. Mateo Vivas, Mateo, ¿me escuchas? Mateo, Sí, no jefe. sé si me escuchas. Y una pregunta, ¿sí está clara esta ecuación de los nodos que saqué ahorita, la que hice ecuación 1? Un poco me confunden esa parte de B1 menos B2. ¿Podría volver a Ya, explicar esa parte? ya claro, verás. ¿Cuál es la idea? Sí, la idea es que vayamos entendiendo, ¿no? Y de pronto, para aclararte, hagamos lo siguiente. Imagínate que yo tengo de pronto dos diferencias de potenciales, ¿no? Como ustedes estudian en teoría electromagnética o en electricidad, electromagnetismo. Digamos que yo tengo aquí un potencial que le voy a llamar B1, le voy a llamar B2. Son dos diferencias de potenciales, ¿no? Si el uno puede tener 10 voltios, el otro 50 voltios, todo va a depender, ¿no? Digamos que yo yo asumo, ¿no? Esta corriente que ven I2, yo asumo, entonces digo yo sé que la corriente, o yo quiero que la corriente vaya hacia acá. Aquí le voy a llamar la corriente I2. Pues yo quiero, es decir, yo asumo, porque al final no sé cuánto vale B1 y tampoco sé cuánto vale B2. Pero como yo no sé, digo, voy a asumir que está hacia el lado derecho. Para que la corriente pueda ir en ese sentido, necesariamente el voltaje B1 tiene que tener mayor valor que el voltaje B2. Entonces, necesariamente la diferencia de potencial tiene que ser mayor de B1, es decir, B1 necesariamente debe ser mayor a B2. Si es que no es mayor, realmente la corriente tenía que haberse estado yendo en el otro sentido. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, que de alguna forma, para que la corriente en la dirección que yo le puse, es decir, que yo dije, sí, yo quiero que la corriente pienso que está yendo hacia la derecha, necesariamente B1 tiene que ser mayor que B2. Eso resulta ser que B1 menos B2 tiene que darme positivo. Sí, entonces yo asumo, pero es decir, una forma de yo asumir. Pero digamos, no, yo digo, yo creo que la corriente más bien me parece que, porque también podría poner la dirección que yo quiera, ¿no? Digo, no, me parece que la I2 debería estar para acá. Necesariamente B2 debería ser mayor. B2 necesariamente debería ser mayor que B1. Sí, para que la corriente fluya en ese sentido. Entonces, en la ecuación debe ser que B2 se reste a B1. B2 menos B1. Obviamente, para sacar la corriente se le dividirá para la resistencia en la que se encuentre esa diferencia de potencial. ¿Sí? Pero es porque yo asumí, es decir, ese B2 menos B1 o B1 menos B2. Depende cómo yo le estoy poniendo el sentido a la corriente. Como les digo, yo pongo el sentido, o sea,
¿Por qué pongo así? Porque realmente me gusta que las corrientes vayan a la derecha, no sé. Pero lo normal suele ser que las corrientes siempre traten de irse al punto de menor voltaje. Y al final la corriente tiene que ir a la referencia. Entonces por eso I3 va para abajo, I5 va para abajo, I2 necesariamente va a la derecha, no. Podía haber ido a la izquierda. Pero si yo le ponía hacia la izquierda, necesariamente B2 debe ser mayor a B1. Entonces la ecuación debería ser B2 menos B1. Sí, pero ¿por qué le hago así? Porque lo más normal es que nosotros ya, bueno, ya es una forma de concepción del cerebro, ¿no? Es más fácil hacer que todo vaya de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, una concepción, de pronto porque el cerebro es educado de esa forma. Suele ser muy normal, entonces hagamos así, ¿no? Que vayamos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, porque así es como escribimos, ¿sí? Perdón, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? La concepción suele ser normal, por eso las corrientes van para allá o van para abajo, pero es una forma de la concepción, ¿no? De cómo nosotros interpretamos ya, de pronto por todo el tiempo que hemos pasado escribiendo, suele ser muy normal que hagamos así. No sé si está un poquito más claro, Mateo. Sí, Mateo, Inge, muchas gracias. ya, entonces vamos ahora, esa sería la primera ecuación, ¿no? Debería ser, está bien. Pero como les digo, ustedes ponen esa dirección. Vamos a la siguiente, esa sería la ecuación 1. En la ecuación 1 le voy a poner con otro color. Vamos ahora a la ley de voltaje, de corrientes, perdón, en la malla, perdón, en el nodo 2. Y nótese lo interesante de esto es que aplico ley de corriente de Kirchhoff, pero la variable encontrar es voltaje. Resulta vez medio interesante, ¿no? Aquí es nodo 2. Cambiamos en el nodo 2. Entonces en el nodo 2 igual, necesito sacar ley de corrientes de Kirchhoff. Nos vamos viendo quién ingresa, quién sale, ¿no? Entonces igualamos lo que ingresa, es igual a lo que sale. Entonces, ¿qué ingresa? Ingresa I4. Sí, ahí está ingresando I4. Pues dejen verle, sí, no, I4 y sale I1 y sale I5. Y sale I1 y sale I5, ¿no? Déjenme verle aquí. Y ese es en el nodo 2. Ay, no, ahí tengo 4, ¿no? Sería, bueno, I2, ingresa I2 e ingresa I4, ¿no? Sí, ahí sí. Aquí ingresa I2 más I4. Ahí se ve en el gráfico, ¿no? I2 ingresa al nodo 2, I4 también ingresa, y eso va a ser igual a lo que sale, que vendría a ser I1, bueno, que tiene un valor, ¿no? Que vale 5 amperios, y también ingresa, perdón, también sale I5, y sale I1, ¿no? Aquí falta I1. I1. Bueno, pues veamos de ahí. En el nodo 2, donde está el voltaje 2, desde el nodo 2, ¿no? Ingresa I2, ingresa I4 y sale I1 y sale I5, ¿sí? Entonces, hasta ahí ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Ahora podemos, para hacerlo un poquito más rapidito, esto de aquí, ya podemos reemplazar. El I4 vale 10 amperios, ya le pueden poner 10. El I1 vale 5 amperios, ya le pueden poner 5. Y si le pasan al otro lado, les quedaría un 5, ¿no? Aquí sería, todavía nos quedaría de esta forma, le podemos dejar, bueno, dejémosle y después le reducimos. Y simplemente le reemplacé. Por eso, si se dan cuenta, esto resulta interesante porque mientras más fuentes de corriente tengan, es mucho más fácil porque le ponen directamente el valor. Sí, pero ya le puse ahí el valor. Ahora veamos cuánto vale I2 en función de los voltajes. Pues en función de los voltajes, I2 sería B1 menos B2. ¿Por qué? Porque había dicho que si la dirección está hacia el lado derecho, necesariamente el voltaje 1 debe ser mayor al voltaje 2. Porque yo tomé esa dirección, ¿no? Sobre 4, porque ahí sería el valor de la resistencia sobre ese elemento, ¿no? Si ven, esto de aquí al final, ese B1 menos B2 sobre 4 es la ley de Ohm, porque es la diferencia de potencial sobre un elemento dividido por su resistencia, es la corriente. La diferencia de potencial es B1 menos B2, porque la dirección de la corriente está hacia el lado derecho. Entonces no importa ustedes la dirección que le pongan, mientras sigan esas pautas que les digo, van a llegar al mismo resultado, ¿no? Y 5, entonces veamos I5.
Igual, en función de los voltajes sería B2, que no conozco, en el nodo 2, voltaje 2, menos 0, porque eso estaría la diferencia de potencial en la resistencia de 6 es B2, menos el voltaje de referencia que es 0, dividido por el valor de resistencia. Sí, entonces me quedaría de esta forma. Y esta sería la ecuación 2. Entonces la ecuación 1 y tengo la ecuación 2. ¿Sí? Ahora preguntemos. Cristian Ayala, Cristian, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Cristian, no sé si está claro cómo saqué la ecuación 2 de el nodo 2 de los voltajes de nodos. Sí, le estoy entendiendo. Ya. Entonces, ahora, de aquí ya queda calcular. Pues toca dejarle, se pueden poner todo en un lado, yo qué sé. Aquí tocaría dejar todo en B1, B2 y reemplazar, ¿no? Para calcular. Aquí de pronto hasta le podrían poner el 5 acá. Bueno, algo así, ¿no? No sé si me dan calculando. Tienen que hacer simplemente despejar del 1 B1 o aquí, por ejemplo, les toca sumar B2, dejar en función de algo por B1 más algo por B2 es igual a algo y reemplazar arriba, ¿no? No sé si alguien lo puede hacer ahí. Ayúdenme con eso a ver cómo nos queda, ¿ya? Entonces esta parte ya sería la parte ya un poquito más, se podría decir ya la parte de ejecución como tal, ¿no? Pero lo importante es lograr sacar las dos ecuaciones, porque son las que yo voy a trabajar. ¿Sí? Eso se debe entender, no, no se olviden. Cosas importantes. Defino los nodos, defino un nodo de referencia y lo que voy a calcular son los voltajes en esos nodos. Y los voltajes en esos nodos obviamente salen por las leyes de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Es decir, inicialmente yo lo que hago es una ley de corriente de Kirchhoff y luego yo sé que la corriente es igual a un voltaje sobre la resistencia. Puede darse el caso de que tenga muchas fuentes de corriente, simplemente reemplazan las fuentes de corriente y encuentran los voltajes, ¿no? Entonces no se olviden, primero ley de corrientes de Kirchhoff y luego hago que esas corrientes se vuelvan voltajes, facilito. Una corriente siempre es igual a la diferencia de potencial sobre el valor del resistor en este caso, ¿no? Y algo muy importante, dependiendo hacia dónde yo haya elegido la dirección de la corriente, siempre voy a poner que el voltaje de donde está partiendo la corriente, menos el voltaje a donde está llegando la corriente, sea en esa relación, ¿no? Si está a la derecha, por ejemplo, I2 está a la derecha, sería B1 menos B2. Si I2 estuviera a la izquierda, sería B2 menos B1. ¿Por qué? Porque siempre las corrientes van a tratar de ir a los nodos de menor potencial. Pues en el momento que ustedes asumen direcciones, también toca respetar esto, ¿no? Esta idea de que las corrientes siempre tratan de ir donde exista menor diferencia de potencial, ¿no? Eso es normal, igual en la energía potencial gravitatoria. La idea es que si usted suelta alguna piedra, lo que sea, siempre va a tratar de ir a la energía de menor potencial, ¿no? Por eso se va hacia el piso. Y no sé si alguien ya me dio calculando. Soy la maratónica tarea de calcular. La V2 sería 40 voltios. B2, Ajá. ¿me salió positivo o negativo? Positivo. B2, o bueno, alguien da más, alguien da menos. En vez de estar bien, 5 B1, B1, sí. Aquí es en B1, le pueden quitar el 0, si quieren. Ya con el tiempo ya se les hago para que vean todo el ejercicio completo, ¿no? B1, B2 sobre 6. El B1 a mí me salió menos 6. No sé si a alguien le salió menos 6. Como ven, lo tedioso suele ser estos cálculos. Y eso que solo tenemos dos nodos. Ya cuando hay 3 o 4 nodos, o cuando hay fuentes de dependencia, ya se vuelve un poquito más largo, más de ecuaciones, ¿no? Pero no se olviden, todo partió de leyes de corrientes de Kirchhoff y leyes de voltaje y la ley de Ohm. O sea, a partir de eso, simplemente lo que hemos hecho es sistematizar, ¿sí?
No sé si alguien más sacó, ¿cuánto le salió B1? Alguien que me ha ido calculando por ahí. Por ejemplo, para generar las ecuaciones, ¿no? De pronto, algo que suele ser medio práctico, digamos que ustedes tienen esta ecuación de aquí, de pronto aquí les tocaría, por ejemplo, multiplicar por 4. Si multiplican por 4, aquí les quedaría 20, aquí les quedaría 2, 2, este 4 se va, y este 2 se va. Sí, porque se quedarían 4, 20, 4 se va, sí. Una técnica para hacerle más rápido, no es un trámite, ¿no? Y esto más 2B1, 2B1. Más 2B1. Listo. A ver, y sumaría 3B1 menos, sí, pues 3B1. Ahí, ¿no? Sería la primera ecuación ya reducida un poquito más. Lo voy a poner acá arriba. Esta sería ya un poquito, ¿no? Lo único que hice es multiplicarle por, voy a ponerle aquí. Le multipliqué todo por 4. Por 4. Solamente como se divide. En el otro cambio, ¿se acuerdan que dividíamos? Multiplicamos. Me queda eso. Acá podríamos multiplicarle por 12 de pronto. Multiplicación, aquí de pronto podemos multiplicarle por 12. Multiplicamos por 12, me quedaría 3. De 4 se va. Me queda 3. Y me quedaría 60. Y aquí me quedaría 2, ¿no? 2. Sí, 2, bueno. Este ahí se va. Y este le multipliqué, a cuenta que este le voy a multiplicar por 12, ¿no? Solo es para dejarle una, que no haya la división esta que es media fea. Listo. Y aquí me queda 3B1, el B2 se pasa para acá, me queda menos 5. Menos 5B2 y me quedaría, es igual a menos 60, ¿no? Y dejémosle menos 3B1 más 5B2, sería la otra ecuación, ¿no? Ok, ahí está un poquito más fácil. Sería la ecuación 1 y la ecuación 2. Ya reducida, ¿no? Ahí sí, no sé si me dan calculando ahí, y de hecho podríamos, ¿qué pasa si yo le cambio de signo? Cambio el signo a todo, ¿no? Creo que puedo sumarle con la de arriba. A ver, sería más 60. Si le sumamos, sería 20 más 3B2, sería 80. 80 para 3. ¿Cuánto salió el B1? Ay, si cuánto les da el B2, el B2 les daría, confirman solo tienen que sumarle 1 más 2, ¿no? Porque se les elimina y les queda 80 es igual a ¿cuál? Les quedaría 20, ¿no? 20 les queda en B2. Sí. Sí, ¿no? Y el B1, 13,33. 13.33 voltios, ¿no? Sí. Esa sería la respuesta. Tenemos voltaje 1 y voltaje 2. Y como ven aquí, si ya tengo el voltaje 1 y voltaje 2, ya puedo sacar todas las corrientes. Porque si tengo el voltaje 2 y divido para 6, ya tengo I5. Si tengo B1 menos B2, ya puedo sacarle para 4, ya tengo I2, ¿no? Y nótense algo interesante y calculémosle aquí
I2 había dicho que es, y esto de pronto puede ser algo interesante, en I2. Ah, sí, realmente va a dar eso. Pues aquí verán, les voy a poner lo siguiente, voy a calcular I2. Sabemos que I2, como habíamos quedado nosotros, ¿no? I2 es igual, en este caso al voltaje 1 menos el voltaje 2, porque la dirección asumía hacia allá. Voltaje 1 menos voltaje 2 sobre el valor de la resistencia, que es 4. 4. Si hacemos eso, ¿cuánto vale B1? B1 vale 13 menos 20 dividido para 4. ¿Cuánto me da eso? Y daría menos 1.67. 1.77. 67. Ya, bueno, sí, eso digamos está ya. Noten algo interesante, que I2 me dio negativo. ¿Qué significaría que I2 me haya dado negativo? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Que pusimos mal la dirección de la corriente. Exacto, la dirección de la corriente era en el otro sentido, pero realmente no importa porque si ustedes, por ejemplo, en un ejercicio ponen la dirección hacia allá y la corriente está negativa, pues está bien. Ahora, lo raro sería que pongan I2 en el otro sentido y les dé negativo. Ahí estaría mal. Entonces está bien por la forma como tomamos I2. Lo único que sí podemos saber es que en un sistema real, la corriente va a estar en el otro sentido. El voltaje B2 ha sido mayor al voltaje B1, pero al inicio yo no tenía idea. Por eso me sale negativo, ¿no? Y tampoco es que tomamos mal, simplemente es una forma relativa de saber cuál es el voltaje, porque al final es relativo de dónde se mide. Si yo tengo un multímetro y mido el voltaje, si le cambio si en vez de poner, por ejemplo, el positivo en el positivo y les doy la vuelta a los cables del voltímetro, me va a medir negativo, pero todo es al final mide la diferencia de potencial, es decir, no importa cómo le tomes, relativo, ¿no? Pero bueno, ese sería el valor de la corriente I2. Por eso me dice que he tomado en sentido contrario, pero no está mal, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Les voy a dejar planteado un ejercicio para que lo vemos en la próxima clase, ¿no? Y algo que es interesante aquí es que, si ustedes se fijan, y también calculemos lo mismo, ¿no? Si ustedes se fijan en estos ejercicios, tienen fuentes de corriente. Y en los ejercicios de mallas tenían fuentes de voltaje. Pero claro, ¿qué pasa si luego las fuentes de... ¿Qué pasa si hay una fuente de voltaje aquí, en los voltajes de nodos? O hay una fuente de corriente en las corrientes de mallas. Pues ahí hay un concepto que se llama supernodo y supermalla, ¿no? Eso lo hemos de ver en la siguiente clase. Ese ejercicio traten de hacerlo igual, es muy sencillito. Y traten de resolver, ¿no? Y nos quedaríamos hasta ahí. Pero sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Les iba a hacer una pregunta. No sé si les parece bien la metodología que estoy haciendo, resolviendo el ejercicio paso a paso, o quieren que les traiga el ejercicio para avanzar más rápido. No sé si les parece bien como estoy haciendo. Por mi parte sí, Inge, se entiende mejor las cosas, haciéndole así como ahorita. Ah, ya. Sí, entonces sí es mejor porque a veces la telediapositiva ya he resuelto todo, avanzado más rápido, pero la idea es que ustedes entiendan, ¿no? Bueno, quedaríamos hasta ahí. Nos vemos en la próxima clase, que sería el día viernes. Que pasen bien, hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, profe.